Para que luego Escucha, agarra el aire. Sí, así, lo todavía no sale la transmisión. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Estamos? Confirmamos. Sí, ya estamos. Sí, ya estamos ya. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al último programa de Vamos por la Historia del año 2025. Hoy lunes 1 de diciembre. Llega a su fin una tercera temporada de Vamos por la Historia y agradecemos siempre a Dios, ¿no? El estar con ustedes todos los lunes para compartir parte de nuestro conocimiento, ¿no? Con todos ustedes. Y como siempre, con mis contertulios de todos los lunes, Carlito Muñoz y Henry Zapata. Muy buenas noches. Déjame empezar esta vez, Carlitos. Quiero agradecer la deferencia que ha tenido Carlos para traernos a su feudo, a su reducto, a este espacio, que es la segunda vez que venimos por acá a grabar, pero un lugar muy, muy especial que Carlos ha conseguido, ¿no? Y el agradecimiento también a Don Rodo, restaurante Carnes y Parrilla Rodo, ¿no? Un espacio que se ve muy acogedor, muy ameno. Gracias por las gestiones que has hecho, Carlos, para este cierre de temporada 3. Estamos cerrando nuestro tercer año en Vamos por la Historia y hoy tenemos como anfitrión a Carlitos Muñoz. Gracias, Henry. Marco, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, pues acá en el restaurante Don Rodo de la familia Acuña, en el primer año donde está Rodo Acuña, y junto con Ruth y su hermano, dos hermanos que están pues bajo la batuta del restaurante. Acá te cuento, hace unos años hubo un conversatorio sobre la gesta de San Juan. Claro, sobre la gesta de San Juan. Estuvimos acá conversando. Ahora le voy a enseñar la foto a si recuerda Robert, sobre este conversatorio que hubo hace un tiempo atrás. Sí, pues, para cerrar el programa del año 2025. 3 años, ya 3 temporadas, ¿no? En una gran polémica, ¿no? Antes de ver la parte hispana, la parte andina, ¿sí? Es un gran debate que se está dando en estos días, ¿no? Incluso el exalcalde de Lima, o el candidato, pues quiere pues que volvamos a hacer una colonia, ¿no? Entonces, los invitamos a que nos sigan y ojalá que este programa les encante, les guste, y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, a Marco García en esta parte. No, con amor, con Marco. Sí, bueno, antes de entrar al tema, no, la verdad es que está bonito el lugar, bastante acogedor, ¿no? Así es. Las luces relajan bastante. Nos hemos perdido, hay una escena aquí a mi derecha, una escena hermosa de fotos
la línea histórica de Don Rodo, probablemente, ¿no? Ahí mayormente es cuando se realizó la canción Los Limos Tales, en los Tribunos, como la foto con los Tribunos. Y en la previa nos comentaban que Don Rodo es uno de los fundadores de la comunidad, patriarca y pionero aquí de la zona. Pero te decía, antes de empezar con el tema de hispanistas, indigenistas, hay varios pedacitos de carne en la parrilla, están preparando en este momento, y que tenemos que sacarlos a la mesa. Pero, bueno, como siempre, interrumpiendo bien, ¿para variar? Sí, para variar. Estamos aquí en San Juan porque queríamos aportarle de cierta forma el tránsito a Carlitos, porque sabemos que su momento está pasando, ¿no? Un momento bastante delicado de salud, y ese es lo que me empujó también para no digamos, llevarlo a otro lugar y que esté cerca, ¿no? Pendiente siempre, que esté pendiente de su mamita. A quien no fue, a quien nosotros le deseamos una pronta recuperación. Pero también Henry, estamos, tenemos que hablar y mandarle saludos a alguien que participó en nuestro programa de la primera temporada, alguien que, ¿cómo se llama? También es parte de la familia de Ángeles de Fátima, el lugar donde trabajo. Su nieta hasta hoy es alumna de colegio, está en cuarto de secundaria. Marco Castro, ¿lo vas al colegio? Sí, lo llevé este último septiembre, lo llevé al colegio para una remembranza de lo que fue la captura, porque él estuvo en la captura del siglo, la captura de Guzmán. Me refiero al mayor en retiro Marco Castro Holbrook, que también la está pasando mal, pero el día de hoy pues hay una recuperación bastante interesante la que ha tenido, ¿no? Y que saludamos desde aquí a Marco Castro Tocayo, toda la fuerza para ti. Selena también un saludo para ti, ¿no? Y toda la fuerza a la familia para que ustedes puedan salir de esto y tener a nuestro héroe de la democracia otra vez en casa, y que pueda pues, ¿no? Seguir dando esas grandes charlas en esta gran hazaña que fue la captura. Claro, Marco Rivas ha sido uno de los invitados especiales que hemos tenido en Vamos por la Historia. ¿Esta temporada? La primera temporada, ¿no? Pero además es toda una personalidad en el Colegio Ángeles de Fátima, ¿no? Y recuerdo que lo llevaron hace poco, ¿no? Porque tuviste algunos cortitos ahí en tu canal, y que dicen mucho de esta persona que es muy sencilla, comprometida con las cosas que hace, y desde aquí también un saludo de mi parte, y todo el equipo de Vamos por la Historia, por su pronta recuperación, y un abrazo fuerte para toda la familia y también para aquellos que están pendientes de él. Y obviamente de Carlitos tiene a su mamita, la pronta recuperación para ella. Ahora, dentro de la carrecita que yo quería agarrar, está, parece chalona. Antes de empezar, a ver. Bien, el día de hoy, 1 de diciembre, ¿no? Quiero dedicar el programa a mi hermano, que el día de mañana está de cumpleaños, y lo vamos a celebrar en casa, ¿no? Claro, y lo vamos a hacer en familia, porque mi mamá me quiere movilizar. Toda la familia mía va a estar mañana. Sí. Entonces, Javier, el programa también está dedicado a los que me sigues. Claro, a ver, 2 de diciembre, ¿no? Ahora sí, Chalona. Sí, claro, la Chalona. Salió la encuesta de IEP. Ah, sí, salió ese fin de semana. Bastante llamativa, ¿no? Así es, muy atractiva, interesante el análisis, porque rompe con la línea que se venía dando en las encuestadoras del medio, y que habían estado hablando sobre una intención de voto de 7, 8, 9% para los candidatos. Ninguno pasaba el 10%, si queda claro. Pero lo que ha sacado el IEP es fuerte,
porque se trae abajo a varios de estos candidatos y cobra fuerza un tercer candidato que él había estado ahí muy de perfil bajo todavía y que está ascendiendo, ¿no? Así es. Hablamos del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el señor López Taura, que bueno, pues se perfila como outsider, podemos llamarlo. Creo que no, que No pertenece a ningún partido tradicional que hemos acostumbrado, ni de los últimos conglomerados políticos, que no podemos llamarle partido político, a lo que, digamos, de cierta forma, gobiernan hoy desde el Congreso, son conglomerados, pero no partidos tradicionales. El único partido tradicional que existe hasta hoy con fuerza es la y comentaste que la junto tuvo ya una derrota terrible de los dinosaurios del África, ¿no? Castillo, Mulder, hemos perdido, la hija de Alan García también perdió con Velázquez Tesqueño, ganó alguien que, sí, aunque estaba en el bolo, lo ha sacado de escena, pero por la canción. Ahora, me referí a esta encuesta del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, porque aunque visibiliza una clara intención de rechazo a estos políticos que están haciendo campaña desde hace un buen tiempo y que la población no los quiere, ¿no? Hablamos de la señora Keiko Fujimori y de Rafael López Aliaga, ¿no? Pese a este rechazo, todavía están ahí con la intención de voto. López Chao está sobre el 2%, está subiendo, pero hay un 70% de encuestados que no saben por quién van a votar. Y eso sí es peligroso porque estos votantes son los que van a decidir el proceso electoral, ¿no? Son los que van a terminar cerrando este punto definitivamente, ¿no? Así que hay uno de estos libros. Y lo otro han sido las dos prisiones, las dos condenas que hemos tenido la semana pasada, dos más para variar. Pero a ver. Increíble. Por acá nos manda saludos Mados Nagajama, saludos para Mados, Carlos Palacio Ferrín también está conectado por acá. ¿Quiénes más están por acá los muchachos? Miqueas Álvarez, saludos para Miqueas. Floppy Tones también para Floppy Tones. ¿Quién más está? Lisette, ya también Lisette, ya es seguidor, sí, parte del programa también Lisette. Un abrazo para ustedes, un abrazo para los chicos de Ángeles de Fátima que están conectados en este momento haciendo la tarea, haciendo el resumen del programa, porque mañana tiene que estar. Hasta todavía le siento pidiendo quinta nota, ¿no? Qué fácil, saludos a Negrete. Otro tema picante, polémico, es la expulsión de venezolanos de Chile. No, el candidato, porque todavía ni siquiera se ya lo están corriendo. Sí, qué atrevido este pasa, ¿no? La explosión, los amigos chilenos, pero es un atrevimiento total decir que tienen 100 días para retirarse, porque está pensando en un futuro, algo que no lo es. es más política. Mira, el venezolano. Pero no perjudiques al resto. Claro, se han movido. Claro, a eso voy. Lo que pasa es que por uno pagan todo. Hay venezolanos buenos, venezolanos de bien que están en este país, pero también hay de lo otro, ¿no? Y la delincuencia no tiene nacionalidad. Y una campaña de erradicarlo, sacarlo, votarlo. Y eso es que un voto que va a ganar este candidato chileno, ¿no? Entonces, por ahí viene la cosa. Eso porque se han reunido las cancillerías. Claro. Mira el poder de influencia que ha tenido esta noticia, que se han reunido las cancillerías, que están pensando en declarar estado de emergencia en Tacna, que están movilizando al gobierno. Sí, ¿no? Ahora, la mañana estaba viendo un reporte que más de 30 venezolanos le han sacado la guaracha a la Policía Nacional, se han metido a Perú por la carretera, no es que se han metido por desierto, no, se han metido por la carretera, en narices de la policía. Imagínate si se da esta medida, ¿no? El bolondrón que se va a armar en la frontera sur. Pero insisto, este atrevimiento de este personaje,
¿Quién es? Si quieres, presidente, no es presidente, es este candidato. No recuerdo la Pero película. como que siempre tiene El un candidato. tema es que él mismo advierte y luego, al ver que ya la situación se ha puesto Desbordado. se ha desbordado, él le pide al presidente, por favor, es su labor, usted tiene que estar aquí. Oye, oye, Hace cargo. hazte cargo de lo que estoy diciendo, pues, ¿no? Tú has movido a esta gente, conmocionado el ambiente político de esta manera, estás jugando con la sensibilidad de la gente de Venezuela, que está en Chile, ¿no? Porque está haciendo advertencia, y ahora soluciona todo que otro lo soluciona, y no es así. Claro, pero si no hay cuenta que va a ir a los jamones para la nutrición, ¿no? No, sí, sí, sí. Increíble. oigan otros seguidores que hay problemas técnicos. El audio no está saliendo bien, está saliendo con eco y un poco bajo. Así que sigan ustedes hablando, voy a ver qué hacemos por ahí. Algo de magia. Y otro también que yo sé que va a despertar pasión, el Perú, pues Lima, fue la final Así de es. la Copa Libertadores. Qué poder de los económicos del equipo brasileño, Marcos. Y se le da bien con Claro, porque tiene 30 y tantos millones, 32 millones creo que hacía, ¿no? más las taquillas ya han tenido todas las Exacto, entonces, es uno de nuestros, ¿no? Hoy por hoy, Brasil es el que paga. y bueno, también lamentar el penoso accidente que la muerte de Lucia No, no, en 34 años, no era ¿cómo se llama? Antiguo aficionado, era un profesional, creo que lo había visitado Marco, era urologo, ¿verdad? Sí. bueno, lamentablemente otra vez Pero las imágenes, estuve viendo también hoy en la mañana, no hay una advertencia, tiene un accidente, estaba parado. Y wow, ahí en Barrancos, ya volteaba la cabeza, ¿no? Y estaban haciendo todas las coordinaciones para poder. pero una vez más, ¿no? Estos tipos ¿cómo se llama? De ómnibus, capotables en el segundo piso, creo que tiene un inconveniente, pero está fuerte, ¿no? Hay que acordar que Pero Marcos, si vas a utilizar ese tiene que haber una persona que esté con un megáfono avisando, ¿no? La persona que va, que hacemos de derecho, que viene a mirar, y acá a este lado, está tal cosa, entonces avisar, ¿no? Mira, viene tal cosa, se les quiere, que estén sentados, que hagan su cinturón, ¿no? Eso es una multa a los tres. así te decía que tuvieron un inconveniente, te acordarás, un terrible toque también que tuvo víctimas, y se volcó el carro de la bajada del tema del Cerro San Cristóbal, ¿no? Estas mismas empresas tuvieron este inconveniente. Está la motivación de ir a grabar Lima, es un distrito histórico, que si las autoridades de Lima se prestarían un poco más, yo creo, Marco, que podría ser mucho más relevante que el mismo Barranco, más histórico, más histórico, ¿no? Ahora, hay algo que sí hay que criticarle a la municipalidad de Inglaterra, ¿eh? Qué Y lo que terrible dice que el comportamiento bueno, de son barritos al final de cuentas, pero el libre albedrío que han tenido para hacer lo que han querido en Miraflores. Miraflores, Barranco, Cerrillo, Flores, bien mal les gusta lo que es playa, por eso. Yo voy al hecho que, claro, en Miraflores, hoy, yo por ejemplo no puedo hacer una parrilla, pues en Parque Teatro, en la calle Las Picas, tipo Pero si quieres parrilla, dentro de los dos. Ah, lógico, San Juan de Miraflores, carnes, Parque Parque de la Asunción, Cuadra, el inicio de Penseina, cuadra 6 a la altura de el Canevaro, cuadra 2 de Canevaro. y a media cuadra de la Casa de Campo. Claro. Así que, pero el partido también dejó mucho que desear. Pues. Yo escribí una frase muy antigua que el señor Álvaro Barraza, como que la tomó a mofa,
¿no? El hecho de que un gol cambiaría todo, y verdaderamente lo cambió. Lo raro del fútbol que no mira. En definición, no lo hemos pasado nunca, ¿no? Y estaban buscando el que me cometí el mínimo error, perdía. Y descuidó la marca. Descuidó. Vamos, Henry. Algo ha mejorado. Ay, A nada. Pero ahí vamos. 8:21. Vamos, 8:21. Estamos en Don Rodo. desde 1982. Ah, mira. Ay, ay, 1900. Sí, fue difícil empezó. Claro, Fue difícil. esa es una Sí, fiesta. fue bien, sí. Yo creo que vamos a coordinar para hacer un dato histórico de la historia del restaurante en Rodo, haciendo la entrevista a Rodo. ¿Sí? Creo que lo voy a comprometer para una segunda visita. Ya, ya, dale, dale. Pero a ver, bueno, vamos a estar ahí en la polémica sobre este tema del fútbol. Pero bueno, es parte como usted me dijo, Carlos Palacios, del mundo criollo en el que estamos. Es un país muy particular en el que estamos, tiene sus características. Una de estas es que nos encanta el fútbol. Y la frase, Oh, vaya, pues, sí, esa frase, ¿no? Esa frase. por ejemplo, somos un país que el fútbol es pasión de multitudes. Tenemos entre los partidos. Hablan de No, fútbol. vamos a decir, Claro, entonces, empieza el tema de entonces fútbol 1-2. ¿a dónde quería llegar? La gente desahoga, ¿no? Desahoga. Por eso que viene el mensaje, ¿no? Porque la gente no va al tenis, no va al gol, no va a la hípica. El deporte, el fútbol es No, vale. Pero va de la mano también la batidera. Va también la batidera. la primera violencia, ¿no? No, yo voy al hecho de la batidera, ¿no? Yo que Mira, el que gana mira, puede batir al que pierde, como el que ahí no. diferentes acá, el polo constructor de Alianza, constructor de Cristal, y el polo de más campeón del fútbol peruano, podemos sentarnos No se me fue. y generarse violencia. Pero lo que pasa, Los alquilados. con lo que pasa, que por ejemplo nosotros somos gente que tenemos un nivel y vamos a guardar la forma, pero la gente del día a día, la gente de las masas, cree que tirándote piedra, rompiéndote un carro, quitándote la camiseta, no. El fútbol es el fútbol, termina y seguimos siendo amigos. Tengo un hermano, por ejemplo, que es el único de la familia, que caray, y no ya perfecto, es el único de Alianza. ¿Ya? Pero yo no lo voy a votar en casa. No lo vamos a hacer. ¿Entiendes? Pero hay gente que no lo entiende. Esa es una de las cosas que voy a decir. Ahora, Oye, vamos. el primer partido polémico que se presentó fue el encuentro de Pizarro Fútbol Club contra Atahualpa, ¿no? Claro, Fútbol Club, allá un igual intercontinental. 16 de noviembre de 1532, y en este encuentro intercontinental entre los dos campeones, campeón de Europa y el campeón de América, se enfrentaban por primera vez con un desenlace horrible. Y de ahí viene el tema, ¿no? Porque la polémica que hemos planteado, hispanistas versus indigenistas, tiene que ver con algo que Marco García ya viene mapeando desde hace un buen tiempo. Y la pregunta es, ¿qué tal te está cambiando esta perspectiva, no? Porque, a ver, siempre se ha generado este conflicto entre si lo que ocurrió aquí fue una conquista, fue un encuentro, un desencuentro, si fue invasión, si fue un genocidio, esa polémica va a estar ahí. Y algo que siempre decimos, por lo menos los que enseñamos historia, es el hecho histórico es concreto, la interpretación es la que varía. El hecho histórico está ahí. El uso de las fuentes para analizar este evento, el uso de las fuentes para interpretar este evento es lo que le da riqueza al tratamiento del tema. Y ahí viene la polémica, claro, porque si lo miras desde el lado español, pues esto fue lo más lindo que le pasó a ellos, porque expandieron su cultura, su religión, su idioma. Si lo miras desde el lado de los indígenas del siglo XVI, esto fue terrible, porque significó la desaparición de su cultura, de su religión, de sus creencias.
Si lo miras desde los habitantes del siglo XVII, pues fue una oportunidad para hacer patria, porque empezaron a crear una nueva identidad. Si miras desde los habitantes que ocuparon este territorio entre los siglos XVIII y XIX, fue la esperanza para ser alguien en un espacio en el que no eran reconocidos, no eran visibilizados. Y si lo miras desde nuestra perspectiva, pues es otra, ¿no? Estamos en el siglo XXI, tenemos otros intereses, tenemos otros problemas, y mirar este acontecimiento con la rabia con la que se hacía hace unas décadas, o con el apasionamiento, el amor que se veía desde, desde otro escenario, ya no es para nosotros. Sin embargo, la polémica salta a la palestra porque nuevamente el tema se está tratando, y como decía Marcos hace un momento, coincidentemente con eventos que se vienen. 2032, claro, el quinto centenario de la captura de Santiago. 35, el quinto centenario. Tuvimos una promesa, le dije ahí frente al monumento de Pizarro, que yo también vamos a regresar, lo vamos a buscar Y lo vamos a llevar atrás. Ahora, ¿Qué me diga que tenemos por qué? no, ahora, sí, saltó este tema de mapear, de perseguir este debate, puesto que soy muy seguidor de las páginas internacionales. Y cuando empecé a ver estos comentarios de realzar el poderío del Imperio Español en lo que fue en Europa y en lo que fue en América, me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó la atención los argumentos, la bibliografía que utilizaban. Y de ahí, ¿no? Y de ahí ese enfrentamiento español hacia los otros imperios de ese momento, que era por su comparación con el imperio británico, por ejemplo, o con el imperio francés. Pero más me llamó la atención, Carlos y Henry, que aquí en América, esta corriente hispana, ¿ya? Sea muy bien trabajada también en México, en México. Y alguna vez te escuché, Henry, que además es una pequeña polémica sobre si fuimos o no fuimos colonia. Y escuché también a una, a una científica, a una historiadora mexicana, de mi simposio, diciendo claramente que nunca fuimos colonia. Y ahí entraba tu pregunta si fuimos o no fuimos. Pero ella lo que le da es un estricto concepto a partir del siglo XVII. Entonces ahí, bueno, nosotros pues, sabemos utilizar el término colonia, y se lo decía Henry en el camino, puesto que los inicios, ¿te acordarás? En el mar Mediterráneo iban colonizando y luego colocando el nombre de la colonia. Los romanos, Medio Oriente, lo utilizaron como colonia. Y no era solamente para extraer materia prima, sino también como símbolo de su poderío, de instaurar sus dioses, de instaurar su régimen. Y recordemos también que para el siglo VII aparece el imperio musulmán, ¿no? Este imperio musulmán que va a utilizar la división administrativa de los romanos y se va a imponer también. Y no para extraer, como se quiere definir, los recursos naturales, sino para utilizar los recursos naturales e intercambiar y hacer, ¿no?, el comercio que caracterizó a los árabes. Si no, no hubiéramos conocido nunca el papel, la pólvora, la brújula, la imprenta, la tinta, que eran pues productos de Oriente y que fueron divulgados por los árabes, ¿no? Entonces, siento que el tema de que si somos o no somos colonia, desde aquí la podemos debatir, ¿no? Claro, porque se está discutiendo, pues, el producto de que ese hispanismo, y ese
cuando los españoles llegan y tratan de decir que hasta antes de la llegada de los españoles, recuerdan los conceptos que eran de los años 70, 80, de clima. A partir de los 90, ¿no? Ya hablaron del encuentro, ¿no? Eso fue por una broncaza, Claro, claro. claro. Entonces, fue un desencuentro, un encontronazo. Inclusive, no sé si se acordarán que para el siglo XIX ya se maneja el concepto de que el Perú se forma con la llegada de los españoles, ¿se acordarán? Y no es tan cierto, claro. Claro, y también el conflicto de nación, me recuerda que viene pues con Juan Pablo Vizcarra Guzmán, América nuestra patria, la que a ella le viene de Chile, y él termina la carta, que más que la carta, este documento, diciendo que estos 300 años se pueden definir en virtud de población. Entonces, en una sola palabra, él está hablando de una fuerte invasión, ¿no? Una fuerte invasión. ¿De dónde? ¿De dónde? Nosotros tendríamos que ir entendiendo, mire todo esto que yo le decía, ¿no? Mire el español. Y él dice, hasta antes de la edad de los españoles no éramos nada, ¿no? Hablo de toda América, no solamente el Perú, que ellos no saben el idioma, la religión, la cultura, ¿no? La civilización. Lo trajo Pizarro, pero indirectamente, porque él ni sabía lo que traía, Claro, ni sabía lo que iba a dejar como herencia, ¿no? claro, entonces, otro desaporte. Pero, recuerda que también viene lo que es la historia que ahora tiene más fuerza, ¿no? Que hubo, antes de la llegada de los españoles, habían pueblos bastante desarrollados, ¿no? Recuerda entonces estas cosas, la reclamación de Paracas, mira el gran calendario Nazca, ¿no? Entonces, sí había importancia de los pueblos andinos que fueron relegados, ¿no? Fueron relegados, y ahí viene todo lo que podríamos nosotros. Al final nuestra identidad, ¿cuál es? El sincretismo, ¿no? Que es la mezcla de hambre. Claro, y ahí es donde quería dar un punto de conexión, a propósito que está por acá, Jorge Gómez. Unos saludos para Gómez, gracias por acompañarnos. También te saludamos por ahí. Ladrancincho, digo Sánchez. Sí, claro, los carnes. Si estuviera Don Rodo por acá, estaría diciendo de no haberse dado este evento histórico, estaríamos frente a estas parrillas, con conocido la carne de res probablemente en mucho tiempo. Pero a ver, Programa en enero podemos hacer la batalla de San Juan acá. tranquilo. Podemos comprometer a Robert para los ambientes, para el día, Claro, nos agarramos a tenedor limpio acá. Listo. pero no los Dale, dale, dale. Pero a ver, veamos. palabras. Cuando se habla si fuimos o no fuimos colonia, por ejemplo, en esta mirada hispanista o indigenista, hay varios elementos que se deben conjugar. En principio, y lo conversaba en la interna con Marco cuando veníamos en el taxi, hay un afán por suavizar este proceso histórico, ¿ya? Que es una movida que yo siento empezó en los 90 con el golpe, con el batacazo que se dio por el quinto centenario del descubrimiento de América, ¿ya? Claro, claro, 500 años de que yo me acuerdo perfecto de seminar, es más, en la novela, la novela hablo de este seminario que se hizo, eh, hay un afán por suavizar este evento, ¿ya? Y en ese afán por suavizar se empieza a hablar de este tratamiento de, no, ustedes no fueron colonia, no fue un satélite de España, fue una provincia reconocida jurídicamente, eran reconocidos por el rey, con autoridades enviadas desde España, a diferencia de las otras colonias. Entonces, jurídicamente, legalmente, este territorio, al que hoy llamamos Perú, no fue colonia de España, fue parte de España, fue territorio español, como una provincia española. Y en las Cortes de Cádiz, por ejemplo, cuando piden representantes, los piden justamente porque se asumen como ciudadanos de España. Pero eso es jurídicamente, porque en el imaginario, la parte
mental, en el imaginario, los españoles que llegan acá se sienten y se saben superiores. Y los habitantes que son de este territorio, los españoles que nacieron acá, se sienten y se saben inferiores a estos españoles venidos de España, y los mestizos, mulatos, zambos y demás castas que fabricaron los españoles ni siquiera existían. Y a eso súmale que los indios y los negros, en su condición de explotados, aunque legalmente, porque sí existieron leyes de indios que protegían a las comunidades indígenas y existieron leyes de negros para proteger a los esclavos, para cuidar a los esclavos, pese a todo este marco legal, fueron explotados. Entonces, una cosa es el marco legal, en el que sí, pues, este territorio era provincia de España, nunca fuimos colonia, nos vieron como súbditos, o se vieron ahí como súbditos, pero en el imaginario, en la cotidianidad, sí hubo diferencia. Claro, Y sí se sintió. recuerda, Henry, que en la estructura colonial social se habla de dos niveles, ¿no? La república, la misma república de españoles estaba dividida en dos: los peninsulares vivos en España y los criollos, que peyorativamente los llamaban pues los españoles de segunda clase. ¿Sí? Tenían un término colonial que una vez encontré casi mira, figura, o sea, de segunda clase, ¿no? Que era pues una forma de qué, de discriminación. Y el término perulero, perulero viene con invasión, pues la empresa primera. Sí, ¿no? Claro, pero también son despectivos. Claro. Somos aventureros. Sí, ahora, ya que tocaste el tema del corte de Cádiz, recordemos que recién la corte de Cádiz, con la constitución del 12, recién somos iguales, ¿no? Claro, pero ¿por qué se le apoya la representatividad de América ante que la oposición al gobierno de José Bonaparte? Así es. Ahora, vamos a hacer un Que poquito hubiera sido una locura marcar esa diferencia. si Napoleón invadía España, digamos que esté siendo que de lado, o sea, nos llaman para la posición de América frente a la invasión de Napoleón, porque tienen representatividad. Otro de los argumentos que leo siempre en redes, y que hay un libro el día después de la conquista, es un mexicano, pero sí es mexicano. eh, uno de los comentarios fue: si las enfermedades que trajeron los españoles mataron más indígenas y la mitad o las personas occidentales. Así que para mí, en mi opinión, fueron tal cual, ¿no? O sea, ambas partes mataron gran cantidad de indígenas. Ahora, el otro análisis es, más allá de cuántos mataron, es que los mataron. Sí, porque murieron. El acto es que los mataron. Pero sí hubo un intento exprofeso de asesinarlos. No fue una guerra con códigos, no fueron encuentros para asesinarlos. Y eso es lo que se sanciona. Las enfermedades llegan y obviamente el que trae la enfermedad me está diciendo, te voy a lanzar una cepa de influenza, ¿no? Toma influenza. No, no fue una guerra de esa naturaleza, pero sí la presencia de estas personas al contactar con habitantes que no tenían estos anticuerpos, obviamente, Claro, factura. es simple, ¿no? Una fiebre de 40, un español sabe cómo tratarla. Un runa no sabe qué hacer con una fiebre 40, llega al cerebro y está una meningitis y explota. Es que no conocían, había enfermedades, sobre todo hasta acá no se conocían, la saratía, y los Hampica Mayor, los médicos en el mundo andino, pensaban que eran castigos, ¿no? O sea, de momento te veo colorado, con erupciones rojas, no se conoce, ¿no? Eso también fue un gran factor, ¿no? No se escriben por acá, no se escriben por acá. Carlos García Pardo, manda saludos Carlos García Pardo. Saludos, Jano. Kevin Gamarra, también por acá llegamos, dice Kevin Gamarra, está preguntando por el menú. Hay una parrillita, Kevin, que está que no son. Nos cierran el programa. Termina el programa y empezamos. Sí, acá nos salimos hasta las 11 por lo menos. Está buenazo por acá.
A ver, estamos hablando de hispanistas versus indigenistas y en esta polémica de hispanistas versus indigenistas, este, hay una acción que busca suavizar lo que se hizo. Porque repito, el hecho concreto, llegaron en una determinada fecha, actuaron de una determinada manera. ¿No? Pero ¿cómo se quiere suavizar? Pero ¿qué hiciste peor? Claro. ¿Y cómo es usted que hiciste peor? Porque dicen, a ver, llega Pizarro y su gente, ¿ya? Capturan a Atahualpa y luego lo ejecutan y le hicieron un favor a las comunidades andinas porque aquí el Estado inca era explotador, era avasallador y exterminaba comunidades cuando no estaban de acuerdo con ellos. Totalmente. Lo mismo ocurre en Centroamérica con los mexicanos. Lo mismo ocurre porque bajo ese argumento se dice, no, Hernán Cortés llegó y liberó a estos pueblos de un abusivo gobernante, de un sistema de explotación y de exterminio Y también que se venía el enemigo de los aztecas, igual sucedió acá. Entonces, se quiere suavizar el hecho histórico diciendo, no, pues tu gente actuaba peor que la nuestra. Pues nosotros llegamos a liberarlo. Esto por un lado. Y luego, pero además el vecino fue peor que nosotros, refiriéndose a los ingleses, porque no, los ingleses llegan a las tierras de Norteamérica y llegan con familias y arrasan. Ellos ni siquiera se mezclaron, ellos ni siquiera violaron, ellos mataron de frente y nosotros por lo menos violamos y los embarazamos y tuvimos hijos acá. Allá no, pues nos juntamos y nos casamos. Bajo ese argumento, ¿no? Se suaviza el discurso, ¿no? Pero aquí hay una diferencia, porque como te decía, mientras que en el imaginario de los habitantes de esta tierra estaba, sí, pues soy inferior, me dominan, en Norteamérica no, porque en Norteamérica llegan ingleses, franceses, este, llegan holandeses, llegan de distintas nacionalidades, llegan a Norteamérica sabiendo que esas eran tierras inglesas. Se asumen jurídicamente como colonos ingleses, pero mentalmente, ojo que la parte norte, porque la parte sur y fueron los españoles, claro, pero la Florida, por ejemplo, ¿no? Claro, pero mentalmente no, porque mentalmente ellos se saben franceses, se saben holandeses, se saben ingleses y tienen su propia cultura, tienen sus propios códigos. Y aunque saben que están en tierras que pertenecen a Inglaterra, entienden que ellos, aunque legalmente pertenecen, mentalmente ellos se saben libres. Esa fue la diferencia. Son dos formas de intervención que se dan aquí en América y dos modelos de colonialismo. Porque mira, el colonialismo mental fue muy fuerte acá, fue muy fuerte. ¿Y cómo se dio? A través de las prácticas religiosas. ¿No? La intervención religiosa fue brutal. Y aunque hablamos de sincretismo, esta forma de controlar se da hasta ahora. Y de devastar las creencias, ¿no? Acordémonos de la teoría. O sea, oye, pórtate bien, ¿no? Pórtate bien porque te va a hacer el infierno. Claro, es El televangelizar por miedo. lo más quizás suave era colocar una cruz, pues en una guarda, claro, porque después era castigar y hasta matar, ¿no? A aquellos que seguían con sus creencias prehispánicas. Ahora, si en estos momentos un economista nos escuchara, quizás no diría que nosotros estamos echándole alcohol, echándole Apagando todo para sal, ¿no? Sal a la, además, sí, a la alegría, ¿no? Porque ellos tienen esa mentalidad. Leí un poquito sobre lo que era, cómo conceptualizan el término de hispanidad y dice que se han alejado de este tema de echarle sal a la herida y que ellos están buscando de darle un nuevo contexto a través de la hispanidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen herencia árabe, herencia griega, herencia romana, ¿no?
O sea, ese tipo de filosofía les puede ayudar a ellos a interpretar de una mejor manera la llamada conquista para ellos y, por supuesto, todo lo que se logra aquí. No, pero ahí viene la discusión, ¿no? Claro. O sea, cuando los romanos llegan a lo que es la península que se habla, cuando los árabes llegan pues y derrotan a don Rodrigo, el último rey visigodo, hablan de invasión árabe. Cuando Napoleón invade España, el país de la Medina acá, del 300, pues ahí viene la gran cuestión, ¿no? Cuando es el mismo concepto, y eso pues en este libro, donde Pablo Macera lo comenta, ¿no? Estamos, claro. Colón descubrió. ¿Ah? Y dejó de casualidad. Es otro debate, es otro debate, ¿no? Es otro debate. Mientras va buscando Carlitos, por acá nos mandan saludos, Marimar, saludos para Marimar, Mirear, tremendo, por acá. Keystar 96, manda saludos, buenas noches, Keystar también. Saludos para todos los que están acompañando para este en vivo, en Vamos por la Historia, cierre de temporada, señores, cierre de nuestro tercer año en el aire, 3 años trabajando, los tres, empezamos también por acá, justo viendo una película vinculada, en Chorrillos, claro, vinculada a la historia de este escenario, la guerra con Chile, y hoy estamos cerrando esta tercera temporada, este 1 de diciembre, con la polémica entre hispanistas e indigenistas. Y en esta polémica de indigenistas e hispanistas hay un resentimiento que está creciendo y que no es visibilizado de manera formal. En las redes tú lo puedes ver, pero no se visibiliza formalmente en zonas como el sur del Perú y en Bolivia o en el norte de Chile o en el norte de Argentina, ¿ya? Que no se están visibilizando, que necesitan ser escuchados y que puedo afirmarlo ahora, 2025, que para el 2030, entre el 32 y el 35, van a salir con un resentimiento fuerte. Ahora, esto hay que moverlo ahora en el escenario político, ¿ya? América Latina está girando hacia la derecha en este momento. El timón de América Latina se está moviendo hacia la derecha. Esto significa que en los próximos años los modelos educativos, los textos escolares, de alguna manera van a ser tocados y van a sufrir alguna modificación o para suavizar o para no visibilizar esto que se está girando en torno a esta polémica. ¿Por qué? Porque otra vez lo que decía Carlos, ¿no? Se nos vienen años de conmemoración, no de celebración, de conmemoración, ¿no? De ingrata recordación para algunos, que para España es mucho dolor. A España esto no le conviene. Y aquí sí, con conocimiento de causa, porque muchos de los cambios que vienen en el sistema educativo vienen de España, saltan a México y de México se trasladan acá. Muchos de estos cambios tienen que ver con esta suavización de estos temas, de este ablandamiento del tratamiento de los temas. Ya no existe el curso de historia del Perú, ya no existe el curso de historia universal, existe el curso o el área de ciencias sociales. Y en el área de ciencias sociales ya no se debe el tratamiento al tema de la llegada de los españoles. Ya no se habla ni siquiera del descubrimiento de América. Ya no se habla de la conquista del Perú o invasión o como quieran llamarlo. Se ve en una sesión así de barrido, rapidito, porque no hay tiempo para más. En las escuelas públicas y privadas del Perú, el tratamiento se ha suavizado tanto que si tú a un estudiante hoy le preguntas, oye, ¿qué pasó? Ni idea, pues. Porque bajo este argumento de queremos desarrollarlos en competencias, en habilidades, en destrezas, se está descuidando la parte conceptual, se están descuidando los contenidos. Y cuando llegan a las academias, como las Para ellos es nuevo, para ellos es algo nuevo. Porque tú le hables, por ejemplo, de Mancoíta, y hables de Gran Cabildo, están sorprendidos, ¿no? O la misma manera de que también tienen poquito que leer en el pensado, y hablar, y creo que no quedan socios, o sea, después, ¿entendés? Y eso es lo que le va a hacer un problema cuando ellos se acudan, porque San Marcos sigue preguntando.
lo que es el proceso histórico, ¿no? De la deficiencia que trae el colegio, ¿no? Estos que más trabajan en el colegio. Pero claro, que me acaba de ser muy claro al decir, en una sola clase que hablan de lo que llegó, ¿no? Dios mío, ¿qué pasó? Se puso picante el chat. Saludos para todos, en especial para el profe Marco. Hey, Marimar. saludos, Pinita. Ya decía, Dios mío, ni que lea la foto porque cierren el programa. Dylan Kusakabe también soy su fan, saludos. Dylan Kusakabe por aquí dice muchos saludos, es muy inteligente. Gracias por los saludos, gracias por acompañarnos en este en vivo, en este cierre de temporada aquí en Carnes y Parrilla con Rodo, aquí en San Juan de Miraflores. Estamos en el Parque Virgen de Asunción, de la cuadra 6 de Enrique Penseiro. cuadra 6 de Enrique Oppenheimer. Así que están ustedes cordialmente invitados. Uno de nuestros seguidores decía que la luz está muy baja. En realidad es parte del ambiente, es parte del ambiente, es muy cálida la luz, es muy relajante, está perfecto. ¿Sí? Además aquí hacen conciertos, Claro. ¿no? Hay tocatas, están viendo ustedes por allá. Y ya tenemos ya ahí está. La iluminación, gracias a buenas uñas. O sea, cuando tengan tiempo, dense un salto por acá, porque está hermoso el lugar. Claro. Ni a Carlos ni a Henry le conviene esta luz. Ahora que veo, pero Así sí, sí. sí, se está reflejando. Bueno, sí, sí. El lomo de pollo es espectacular. ¿No? He tenido la suerte de comer varias veces el lomito de pollo con nada. Nos pueden manejar, ya que habla de lomo, Carlitos, nos pueden manejar, manipular estos hispanistas a partir de sus aportes, porque hay sí, escuché una muy buena. Claro, Cortés, ¿no? Conquistó, hizo esto, el otro, pero puso escuelas. O sea, no se habla de genocidio, porque ¿quién que hace genocidio pone escuelas, perdón, hospitales, ¿no? ¿No? O sea, es lógico, ponen hospitales para curar a todos los enfermos que han cometido pues, ¿no? este tema. Pero esto tiene una explicación para los seguidores. ¿Qué religión llega? Claro. ¿Qué religión llega? Llega una religión, que es la católica, que es una religión muy particular, con un sentimiento de culpa muy fuerte. ¿Ya? Y en ese sentimiento de culpa está la necesidad no solo de arrepentimiento, sino de obrar bien, de obrar por el prójimo para reivindicarse frente a la acción hecha ante Jesús. Y bajo este concepto, bajo esta idea, es que los hospitales los empiezan a organizar no los civiles o los políticos. Los primeros centros de atención son unidos por grupos religiosos. Los primeros centros de atención son los conventos, son los monasterios. ¿No? Ahora, otro detalle es que sí, se crearon escuelas, en efecto, pero estas escuelas tienen un propósito. Otra vez, ¿no? En el imaginario había que limpiar rápido y el mejor espacio para cambiarle la forma de pensar a una persona es la escuela. Si tú quieres un espacio que transforme la mentalidad, Adoctrinamiento o escuela. Sí, Una de las claro. Pero no, o sea, no me estoy refiriendo a la escuela formal, convencional, sino a un sistema que te lleva a enseñar algo. Y esa escuela, esa enseñanza se daba en los conventos, en las casas, en los colegios que después aparecen, y en esta necesidad de dominar, también forman al dominante vencido. Los jefes vencidos no dejaron el poder. Los jefes vencidos continuaron dominando. Seguían ejerciendo poder sobre el grupo que ellos tenían, pero ahora explotados por alguien más arriba. Entonces, explota para que yo explote. Claro. Y por eso se explica no con esos curazas, caciques para poder tener el control de la población, ¿no? y por eso se explica el discurso de que durante el virreinato todavía se llaman los incas. Y hace un momento vimos una ilustración, ¿te acuerdas? Vimos una ilustración, ¿no? Donde están los incas y luego siguen los reyes de España como gobernantes especiales. En España, y este es un cuadro curioso que se debe enseñar, se debe mostrar en las escuelas, se habla de la genealogía
andina, ¿no? Desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Y después de Atahualpa, Manco Inca y sus hijos. Y después los reyes de España. Y los reyes de España tienen el título de incas. Tienen el título de incas. Y dicen, claro que habían incas, porque seguían con esta genealogía. Es más, claro ejemplo es José Gabriel Condorcanqui Noguera, que está reclamando su linaje, su consanguinidad incaica. Hay un interés ahí, pero no es un interés de amor a la tierra, no es un interés de desapego y de querencia, no, es un interés por dominar, es un interés por controlar. Porque si hablamos de José Gabriel Condorcanqui, no estamos hablando de inca del común, para un indio del común, ¿no? Es una persona con gran poder económico. Para esa época ser arriero, comunicar todas las ciudades importantes del sur. La suerte cubrir para el que nos pregunta si un arriero, ¿no? Transportaba, el circuito económico era Cusco, Lima, Cusco, La Paz, ¿no? Y donde uno movilizaba, para poder ir a La Paz es uno. Mensaje por acá, mensajito por acá, dice por acá, a ver, veamos. Kevin Gamarra dice, buena, profe, se están haciendo canje. No, señor, acá estoy con su pañuelo, señor, por favor. Gracias, por favor. Lindo. Nosotros no nos casamos con nadie. Dice por acá, ¿qué va a pasar si no se enseña historia? Olvidaremos nuestra identidad y si no tenemos identidad y cultura propia, nos despojamos de nuestro territorio. Ah, mire, Max, ¿qué dice por acá? Max Disenomecánicos. El nombre, estos muy técnicos son espectaculares. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con este Max, ¿no? Por acá, mira, dice, ese es mi profe favorito. ¿Quién más está? Buenas noches, profe, dice Ricardo Abad. La barra ese profesor le enseña a Ricardo que no va a probar. Ricardo no va a probar. Daira Periche, los reales, dice. Mirar ellos, de gracias a ti aprendí, lo quiero mucho, te dice Dylan. ¿Ah? Mirar, dice, oh my God, sí, ¿quién más está por acá? Miguel Ángel Ventura Escobar, saludos al profesor Carlos Muñoz, saludos para Carlitos Enrique Muñoz Cordero. Ya. Bien. Ya, vamos entonces con la respuesta a Max. A ver, ¿qué va a pasar si no se enseña historia? Lo que está pasando ahora, Max. Mira, en el Perú, el curso de historia empezó a cancelarse en la década del 90, gobierno Fujimori. Y otra vez, no es que sea antifujimorista. La gente dice, no, este es antifujimorista. No, a ver. En los 90 se cambia la currícula y desaparece el curso de historia. Y uno de los temas que se cancela es la historia contemporánea. No se enseñó cómo cayó el muro de Berlín, no se enseñó cómo desapareció la URSS, no se enseñó lo que estaba ocurriendo con Sendero Luminoso con el MRTA, por una sencilla razón, porque el gobierno de turno en ese momento cometió excesos. Y esos excesos tenían que cubrir. Entonces, ¿qué se hizo? Se escondió esta parte de la historia. Cuando se intentó enseñar, se desbordó, porque cuando aparecen los libros, ya en este siglo, años 16, 17, le dieron la responsabilidad muy abierta a algunos y empezaron a publicar y tenían un sesgo muy particular y tenían un tufillo a reivindicación senderista. ¿Qué se hizo? Que se quite. Y se quitó otra vez. Tú hoy hablas con estudiantes de principios de siglo sobre qué es sendero, qué es el MRTA, qué fue la guerra interna, qué fue el conflicto armado en el Perú y no te saben qué explicar. Tú le dices, ¿fue una guerra interna o hubo no te saben qué, no saben. Y yo te lo voy a contar a nivel universitario. Recuerdo el año pasado que trabajé en la universidad. Mi mismo decano, un saludo para el decano de la facultad de Filosofía, ¿ya? Iván Bodoviz, ¿ya? Él me llama y me dice, Carlos, voy a abrir en la facultad del siglo cero. Yo converso con los alumnos, y no saben cuándo fue la guerra mundial, la primera guerra mundial, la guerra fría, y lo que me quiere que yo hable solo siglo XX, Perú universal, con gente de la universidad, de la Argentina, y para ellos el curso era novedoso. Yo digo que, caray, mi clase no es por alabarme, pero
del No, quinto, el auditorio. ¿Por qué? Porque para los alumnos era algo nuevo. Yo no sé si él estaba bien o mal, pero el alumno estaba fascinado con la clase, que le explique, le cuente. no, y de la manera que tú lo cuentas, Solo siglo XX, para ellos era algo nuevo, era juguete nuevo, ujú, un juguete nuevo. Están creciendo así. Ahora, para terminar la respuesta con Max, mira lo que ha ocurrido en la historia reciente. Imagina un hecho que ocurrió hace 500 años. No estamos diciendo que se le dé el sesgo indigenista o que se le dé el sesgo hispanista, pero ¿no? simplemente el hecho, Que se enseñe. Las fuentes que ayudan a interpretar. Y eso es algo que también los profesores de historia, los que enseñamos historia, nos preocupamos mucho. Darle las perspectivas para que el sujeto que está estudiando este acontecimiento, a partir de estas perspectivas, pueda desarrollar su propio juicio, pensamiento crítico. No está bien que venga Henry Zapata y diga, así fue. O que venga Carlos Muñoz o Marco García y dice, no, no, fue de esta manera. Porque nosotros no somos especialistas en el tema. Pero como profesores sí te podemos aproximar a fuentes para que a partir de estas fuentes tú tengas tu propia perspectiva de este hecho. Porque el hecho, otra vez, el hecho es concreto. El hecho se dio en un tiempo y en un espacio, con sujetos, con actores. Eso no cambia. Lo que cambia son las fuentes que estudian este hecho. Imagina un soldado español que cuente cómo fue la llegada de Pizarro a Cajamarca. Un cronista. Imagina un cura español que cuente cómo fue la llegada de los soldados a Cajamarca. claro, o el mismo hecho de la captura, ¿no? Ahora, imagina que uno de los sirvientes de Atahualpa aprendió a leer y escribir y que te cuente cómo fue este hecho. Los tres van a El tener mismo Felipillo. por ejemplo, por ejemplo. Ahora, se dice que fue un traidor y tanta cosa. yo te cuento una anécdota, ¿no? Pásame la avance, por favor. Por favor, yo te cuento una anécdota. Cuidado con la publicidad, no vayan a caer aquí. Guarda. Te cuento una anécdota que les compartí la vez pasada. En el tema del terrorismo, hicimos un proyecto con los chicos de cuarto secundario, el proyecto se llama Terrorismo en el Perú Nunca Más, Nunca Más. Y salió, se explicó cómo se quería el proyecto y inauguró el ciclo ¿cómo se llama? De este proyecto fue justamente Marco Castro Reyes, el héroe de la democracia, que estuvo en la captura de la Guzmán. Sí, sí, lo vimos. Claro, y ese proyecto salió muy bonito porque los chicos del cuarto investigaron, narraron los hechos en esa aula. Bueno, habremos estado tranquilamente entre 3 y 4 meses para ese proyecto antes de su presentación. Pero luego de la presentación, me tocó una clase sobre la dictadura de Fujimori, ¿no? Y se hizo apuntes que salieron en la revista, denuncias que se hicieron en la revista Caretas, en la revista Odia, en el diario El Comercio, en la prensa de aquella época. Y la preocupación de, entre comillas, me escribió un padre de familia, entre comillas, porque si el padre de familia me hubiera ido al colegio a buscar para conversar, ¿no? Para una cita, le puso objeciones a lo que yo había referido sobre la dictadura fujimorista, pero no, lógicamente, en esos 4 o 5 meses que el niño o su niño, entre comillas, porque vuelvo a repetir, no fue para mí un padre de familia, no alabó ese trabajo. No le tocaron a su quizás muy conocido lo que no. Y me saltó este tema por entonces ahí yo, bueno, lo bloqueé porque no me interesa tener un debate de ese tipo, porque yo estoy enseñando con fuentes. Ah, inclusive se utilizó el libro de Francisco Quiroz, de cabecera, para hablar pues, del tema de la corrupción. Y aquí llegó a esto, ¿no? Que lamentablemente, así como hispanistas e indigenistas se ha polarizado, el día de hoy también pues nuestra historia, nuestra interpretación histórica, como profesores, está polarizada. Pero no entre nosotros, sino a los que está llegando, hacia las personas que llega esta información.
la están polarizando. Y hay una pregunta simpática que acaban de lanzarte sobre esto justamente. Dale. Por acá. Bueno, Dylan dice, es muy interesante cómo ustedes nadie explica mejor. Mar y Mar dice, nuestro país está en crisis. ¿Quién creen ustedes que sería el candidato que puede hacer algo por el Perú? O no hay nadie, dice Mar y Mar. Y Medear dice, láncense su pacto, dice un pacto alemán, dice su pacto. Dice, Dylan dice, nuestro país se está yendo en picada, pero si llega un presidente como ellos estaríamos en la cima. Depende, cima con S, cima con C, arriba o abajo. Mari Mari dice, profe, está muy bajo el audio. Sí, sí, hemos tenido acá una falla técnica. Pero Y sí se escucha claramente. sale todo tipo de cosas, dicen las noticias, pero esto es más que oro y no sale, así estamos de mal. Son las 9:07 de la noche. Estamos en Don Rodo, exclusivo para nosotros, ¿sabes? Gracias, Carlitos, por las coordinaciones, porque nos han cerrado el local. Solo estamos nosotros, aunque no lo crean. Aquí se atiende de domingo a lunes, de lunes a domingo, pero hoy, no sé qué gestiones hecho Carlitos Muñoz, que el local está solo para nosotros. Bueno, Eventos, recepciones, lo que quiera, ¿no? Sí, era que se dice que está pegando. El punto es para responderle a lo que dice, no es el candidato. Lamentablemente en el Perú somos caudillistas, creen que caray, el candidato Henry Zapata tendrá la varita mágica para solucionar. No, es un proyecto a largo plazo. Y lo que pasa es que no quieren que poner la primera piedra porque el que venga a futuro es el que se va a llevar los créditos. Acá es importante un programa que dure mínimo 10 años. Por eso que los gobiernos de larga duración, como dice la escuela francesa, son los de mayor trascendencia. ¿Sí? Pero si vas a tener un candidato que va a avanzar, y mira los casos en el Perú, ¿no? En los años 85 se inició el tren eléctrico, ¿no? Y fue una obra olvidada, la carretera marginal de la ciudad, ¿no? O sea, ahí te das cuenta eh, todo lo que es que hacerle ponerle piedras en el zapato al que hizo tal obra, ¿no? Entonces, ¿qué es hacer un programa? ¿No? No importa quién lo termine, es cómo empezar y termina, ¿no? Pero los políticos acá no, ¿no? Escuchamos alguna vez que Jorge Encantado, no me interesa si se perjudican 10.000, 100.000, pero esa obra no va, ¿no? O sea, la mezquindad, ¿no? La mezquindad. Que suba el dólar a 6 Claro, soles para que los pobres sepan. Increíble. Ahora, no es que el Perú, yo siempre soy de idea, soy más optimista, no es que el Perú vaya en picada, no es que está en picada, lo que está en picada es la política peruana. Y hoy la política peruana está capturada, secuestrada por el poder legislativo. media hora, ya Ah, por tomar. supuesto, ya va por 10 años. Y mi consejo sí es que revisen bien por qué me van a votar para que el poder legislativo no pueda ser más que el poder ejecutivo. Los libertadores de América en un momento, San Martín buscó la igualdad de poderes. Tiempos de lucha en la revolución Ahora ya francesa. Martín también hizo igualdad de poderes, le costó que le instale los grupos que pero vamos. Solamente los caudillos militares del primer militarismo buscaban que un poder sea más fuerte que el otro. Y pareciera que estamos en ese momento. Por eso digo que el país, con todos sus recursos, con su economía estable, con el sol estable, ¿no? No se va a quitar. Ahora, muchos dicen que si el tema de que no hubiera optado por esas medidas, pero esas medidas eran necesarias. Y claro, O sea, ahora, recordemos, no así es, de así es. porque pierde Bien. Ahora, el tema es que, recordemos, finales de los 80, ha caído el socialismo, se ha desintegrado la Unión Soviética, entonces la única opción que está quedando para la orden es el neoliberalismo japonés. Entonces las medidas que se dieron eran necesarias, sea por angas o por mangas, alguien, el que haya triunfado en los 90, cualquiera que sea, Isabel de Ramón,
la Fujimori a Vargas Llosa, tenía que imponer esas. Era la vía. No, Primer facto, Keiko se va al cuarto vencido. No va, No, 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 no va. no iba, no iba. Segundo facto, Rafael López Aliaga no va a ganar. No pasa la vaina. No va a ganar. no te va a tener eso. El sur va a determinar al próximo presidente. Ojito que va a haber un Un outside. que va a salir al último, Sí, sí, sí. pero Insisto, Lo que pasa es que estamos en un escenario muy parecido al de 89-90, pero el 89-90 tenía la crisis política, la crisis económica y social. Este escenario es de crisis social y crisis política, que no hace espejo todavía en la parte económica, pero que se está generando, y que este malestar va a llevar a un desborde de rechazo a lo convencional. Y karma es karma, señores. Así como Fujimori, el año 89-90, decía, los partidos tradicionales no van, y Vargas Llosa decía, los partidos tradicionales no van. estaban de ¿Ya? En este momento, el Fujimorismo se ha convertido en algo tradicional. pero no es partido político. No, definitivamente. Y eso hace que su desprestigio lo esté marcando. Pero, para ir cerrando acá, así como estábamos hablando de hispanistas versus indigenistas, hay otra polémica que tendríamos que planearla para el 2026, que es izquierdistas y derechistas. Se habla mucho en el Perú de la izquierda y la derecha, y que la izquierda ha gobernado y que la derecha ha gobernado, y tenemos que sentarnos a conversar en algún momento para que, con ayuda de repente de los muchachos, saludos al equipo de Mucho Floro Fútbol Club, gracias por acompañarnos, muchachos, gracias siempre ustedes con nosotros. Bueno, Ya. Sentarnos a conversar sobre esto, de repente un panel, buscar algún especialista, un politólogo, para que ilustre a nuestros seguidores sobre estos líos, estos dilemas de la izquierda y de la derecha, y de una vez se desnude, porque se habla mucho de la izquierda en el Perú, de la derecha, nosotros mismos a veces hablamos de la izquierda y la derecha, cuando es un tema que no tiene mayor soporte, porque no hemos tenido gobiernos de izquierda. Hablar de las derechas en el Perú, reírnos un rato, hablar de políticos que son de la extrema derecha, por ejemplo. Y lo que decía Carlos, un drama que tenemos es que no hay un plan de gobierno, ni siquiera de mediano a plazo. No tenemos planes de gobierno. Lo que tenemos son programas políticos de partidos que están pensando en llegar al poder. Y si no llegan, no se hace nada más. Y cuando termina su gestión, se van con todos sus papeles. Y empezamos de cero nuevamente. Y ese es un drama, ¿no? Y ese drama se va a repetir cada 5 años mientras tengamos una ciudadanía que solo sea votante. En el Perú, los ciudadanos son votantes. Cada 5 años despertamos para decir, ¿y por quién voy a votar? Y ahora, ¿a quién voy a elegir? en esta última encuesta, 70% no sabe por quién va a votar. Qué terrible. no saben por quién votar. Ah, eso sí, Sí, ya sí, sí. sabe por quién no votar. Y sería interesante, ¿no? Y el punto de partida sería en qué momento empezó a llamarse izquierda, en qué momento empezó a llamarse izquierda. Sería muy interesante, ¿no? Tendríamos que retroceder hasta la Asamblea Legislativa de Hasta el siglo XVIII. Y unos cabezaños. Pero bueno, son las 9 de la noche con 11 minutos. Ya, 15 minutos. Wow, el tren bala pasa en unos minutos nada más. Y tenemos que ir cerrando el programa. Saludos para Mirear. Dice, son Aristóteles, Platón y Plutón en la mesa. Sí, Aristóteles. Dylan por acá dice, llegamos tan lejos que si el presidente es peruano, igual hace daño al país. Claro, lo que pasa es, Dylan, el programa que lo va a terminar. Lo que pasa, Dylan, es que en el Perú, desde el tiempo en que hay fuentes y registros escritos, porque no sabemos cómo se manejaba atrás, se sabe que
quienes han llegado al poder han tenido intereses de grupo, no intereses colectivos, no intereses pensando en el bien común, sino intereses de grupo. Por ejemplo, yo represento a los mineros y llego al poder. Las medidas que yo voy a dar van a ser pensando en mi grupo. No me importa el sector ganadero, agricultor, pesquero, no. Voy a dar medidas para mi sector, para mi grupo. Y ese es un problema. Siempre hemos tenido grupos de poder que han alcanzado el gobierno y que han manejado el gobierno a partir de los intereses que tienen. Una chiquita, nuestro presidente, ¿no? Nuestro presidente, antes de serlo, en el Parlamento, movió dos medidas legislativas que hoy permiten que delincuentes muy ranqueados salgan de prisión porque se han dado leyes para favorecer a un partido político que debió ser sancionado por los actos delictivos que cometió, pero para proteger a ese partido político, y no voy a decir que es Fuerza Popular porque de repente nos cancelan el programa, pero por un cóctel, unos coctelitos, sí, los pitufos, claro. está pitufiando por acá. Y por proteger a ese partido político que no vamos a mencionar, se dieron dos leyes que blindaron a esta camada de políticos sin pensar en el daño que le iban a hacer al país. Y hoy esas leyes están permitiendo que delincuentes salgan de las cárceles, que asesinos salgan de las cárceles, que narcotraficantes salgan de las cárceles. Estamos en una coladera. Por eso cuando sale a decir, vamos a ir a intervenir, vamos a desaparecer el INPE, está jugando. Ahora, otro más, ¿no? Y yo se lo digo a todos ustedes, lo van a ver. Mira la campaña política. Y todos los candidatos te van a decir que tienen la solución a todo el problema de inseguridad. Claro, la inseguridad, ¿no? Pero ¿por qué no si gana Marco? Entonces yo le puedo vender, mira, esta es mi solución a la inseguridad. Y va a seguir, ¿no? Pero todos se van a vender que tienen la receta para acabar, que tienen la fórmula, que ya mi papá acabó con el terrorismo, que yo tengo la solución, pero vamos a hacer Yo fría, yo tengo hambre. la paz. 9 y 18, 9 y 18. Ha estado bonito el programa. Y el camino es largo. Un cierre de temporada hermoso. Salud, muchachos. Salud. Gracias por estos 3 años. Gracias, don Rodo, por permitirnos este cierre de temporada. Carnes y parrillada no mismo. Qué placer. Un programa muy lindo, un espacio Señor, hermoso. Por Con el audio que nos está fallando, pero ahí con va. todas estas, ahí estamos. Vamos por la historia. Por historia. Nos vemos el próximo año. Así es. Bonita fiesta para todos. Salud. Gracias por venir. Todo,